Bueno, vamos a darle una repasadita a 2 de Samuel 17, nada más una checadita rápido. Y yo no sé si alguno de ustedes haya en su vida, porque pues puede ser desde la niñez o hasta la adolescencia, en la edad adulta, haberse sentido traicionado por un amigo y más allá haberse sentido traicionado por un familiar. Salmo 18. Sí, hermano Dios. Entonces yo creo que todos hemos sentido alguna vez una traición, ¿verdad? Sentir una puñalada por la espalda. Y algo de lo que me llama la atención de David es que, lo voy a decir de esta manera, pero David siempre fue despreciado o rechazado, porque cuando el profeta Samuel fue a casa de su padre a buscar ungir al rey, pues el papá ni lo pelaba. O sea, él puso a todos sus hermanos y, oye, pero falta otro aquí. Ah, creo que sí, ahí anda por ahí, por eso lo tengo lejos. O sea, y vemos, lo tenían menos, y vamos que la palabra también enseña que era guapo, fuerte, cantor, hábil con las armas. Como que nadie miraba que se peleaba con leones, siendo tan pequeño, pues, con osos. Pues tenía muchas cualidades, pero pues es como esos artistas que viven tras bambalinas, ¿no? Más bien esos héroes que están tras bambalinas, nadie sabe qué hacen el bien y nadie los... Y luego fue perseguido por Saúl y luego, o sea, y a lo largo de su vida se ve pues una y otra vez como que un cierto rechazo, ¿va? Entonces, esta historia tiene que ver para sumarle rayitas al tigre, ¿va? Porque la historia en la palabra nos enseña que cuando él anda de ocioso en el balcón y ve a Betsabé, pues la manda a llamar y bueno, todos sabemos lo que pasa. Y Betsabé tiene un abuelo que hace una gran amistad con David. Acaban de super cuates. No narra la historia de qué manera, pero Ahitofel, que es el que ahorita vamos a hablar, es el abuelo de Betsabé. Y Ahitofel llega a ser un consejero íntimo de David y hace un lazo de amistad muy grande. Pero vemos precisamente cómo Ahitofel, cuando Absalón se rebela contra su padre, pues Ahitofel, como nunca tuvo un corazón sincero en esta amistad o en esta relación, pues fácilmente se va a los brazos de Absalón, va como que buscando poder, como que buscando fama y principalmente pues buscar venganza. Y entonces ese es el preludio para empezar a ver, por ejemplo, desde el 2 de Samuel 16, en el versículo 20, dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. O sea, Absalón pedía consejo a Ahitofel, e Ahitofel nada más era tratar de arruinar a David, ¿verdad? El versículo 23 es un poco impactante, igual en el capítulo 16, porque dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. O sea, fíjense la importancia que tenía el consejo de Ahitofel para Absalón.
dice que era del mismo tamaño que la palabra de Dios para él, ¿va? Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como Absalón. O sea que también David, lo que está diciendo aquí, tenía en cuenta los consejos de Ahitofel como algo muy importante. No, y aparte es acertado, o sea, lo que dice aquí es horrible, pero claro. Ese es otro punto que vamos a ver en el Salmo, porque él, si yo le pido consejo a alguien que considero es sabio y su consejo es malo, yo no vuelvo a seguir su consejo. Pero si pido consejo a un sabio y me salen las cosas bien, vuelvo a pedir consejo y vuelvo a pedir consejo. Por lo cual yo creo que David lo tenía como un excelente consejero, por lo tanto Absalón también lo toma como un excelente consejero, al tamaño que aquí la palabra dice que era como si consultasen la palabra de Dios. En el versículo 1 del 17 dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, nada más 12,000, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Ese es el consejo sabio de Ahitofel. Pero también vamos a ver en el Salmo, bueno, aquí mismo vamos a ver algo. El versículo 4 dice: este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón, de todos modos pide consejo a Usai. Y en el versículo 14 nos vamos a brincar y dice en el versículo 14: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Suai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y aquí viene la parte bien interesante y vamos a ver que nuestro Dios es tan precioso. El consejo de Ahitofel era sabio y era muy bueno. El pueblo dice, era el mejor para capturar a David, porque él lo conocía, era su íntimo amigo, y lo vamos a ver en el Salmo. Era su íntimo amigo, era el mejor consejo. Y el pueblo dice, no, el mejor consejo es el de Usai, porque... Y aparte, el de Usai, él estaba... a favor de David. Sí, o sea, estaba dando el consejo tonto porque estaba a favor de David. Ajá, sí, de hecho, ya si le buscamos bien la historia, Usai era parte, vamos a decirlo así, era un espía de David. Y entonces cuando le dice a Absalón, oye, pero a ver, ¿no andabas tú con mi padre? Dice, no, yo con el rey que se ponga me pongo. Si es con tu padre siendo el rey, pues con tu padre. Tú ahora que vas a ser rey, contigo. El que venga, o sea, yo le voy a ser fiel al rey. Y entonces Absalón se queda contento con esa respuesta, ¿va? No lo ve como un espía ni... Pero el punto más importante para ver que nuestro Dios es hermoso, dice en el mismo versículo 14, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Se fijan qué precioso es nuestro Dios? Fue él el que hizo que pensaran que el consejo de Usai era mejor. Y luego, para concluir con Ahitofel, versículo 23, después de haber visto frustrado su consejo, Ahitofel, pues ve que el consejo de Usai no va a funcionar, ¿verdad? Entonces en el versículo 23 dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, porque sabía que era bueno, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, esto me llama la atención, malo, pero dejó su casa en orden. Es que la sabiduría no se le fue. Nunca se le fue, ¿va? Entonces repartió la herencia, dividió los bienes, se despidió de cada uno, les dio sus últimos consejos, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Entonces, ese es un pequeño resumen de quién fue Ahitofel. Y pues finalmente
Para David fue una puñalada en la espalda por atrás, ¿va? Ahora sí, a lo que nos truje. Salmo número 55. El otro día hacía una reflexión con Martita que ya llevamos 3 años escuchando los salmos. En enero del 17 empecé con esto de los salmos. Salmo 55. O sea que nos faltan otros 6 para llegar al 150. Bueno, entonces si los voy interrumpiendo ahí me perdonan. Me voy a aventar el título y el versículo 1. Dice, al músico principal o al victorioso en Eginot, que es música, masquil, que es reflexión, de David, que también puede ser del amado. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Versículo 2. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Punto. Antes de leer en lo de Aitofel, cuando él sale pues sale escapando, está la parte donde le avientan piedras y lo maldicen y... Ajá, y él dice, pues quién sabe si sea de Dios lo que me está diciendo, ¿va? Entonces no le haga nada. Entonces aquí yo supongo que cuando empieza el salmo, pues esta parte se refiere que a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor, con furia, con enojo me persiguen. Entonces él ya estaba viejito, ¿verdad? Para este entonces David era viejito. Pues sí, ya era madurito, ya no se cosía en el primer hervor. 4. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. O sea, él sabe, o por lo menos viene esta sensación de que te vas a morir. El terror de la muerte lo persigue porque su mejor consejero, aliado de su hijo, pues él en su cabeza ya se imagina que va a morir. Versículo 5. Sí. Temor y temblor y miedo sobre mí, y terror me ha cubierto. Y entonces no es en vano que tenga temor y temblor, ¿va? No es en vano porque todo está en contra de él. El 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Bueno, aquí es un breviario cultural. ¿Alguien sabría por qué hace la referencia de tener alas como paloma para descansar? La paloma, y esto está bien interesante, una de las cualidades de una paloma, si se fijan, las palomas son usadas como para mandar mensajes lejos, ¿va? Una cualidad que tiene la paloma es que cuando la paloma se siente cansada, una ala la puede descansar y con la otra sigue su vuelo. Y cuando se casa con la otra, la descansa y sigue su vuelo con la otra. Esa es una cualidad que tienen las palomas, es la única vez. Volar con una ala para descansar con la otra. Por eso es que aquí este versículo, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Entonces yo creo que ya le da sentido entendiendo estas cualidades de la paloma, ¿va? Por eso no dijo como el águila ni... No dijo como el águila se cansa y busca a qué peña va y reposa, la paloma, ¿no? Por eso es que la paloma podía aventar mensajes a largas distancias, ¿va? Pero bueno, eso fue un breviario cultural. Versículo 7. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y a final de cuentas, cuando nosotros queremos, buscamos algo desierto para reflexionar, ¿verdad? Para escondernos, como que el desierto siempre es un buen lugar. 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y esta es la parte donde la voy a juntar con aquello de que el consejo de Aitofel
Dios hizo que la gente pensara que era malo. Él confundió la lengua de ellos. ¿No es hermoso nuestro Dios? Versículo 10. Día y noche ronda por sus muros, y dentro de ella hay cumplida su maldad. 11. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. O sea, es como ver que todo está corrompido, ¿va? El fraude, el engaño está por toda la ciudad. 12. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. Y sí es cierto, o sea, si fuera un enemigo, pues hasta uno se le espera, ¿va? Sí, Pues, por eso son enemigos. Yo me prepararía para esconderme del enemigo, dice, pero no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado. Pero cuando te traiciona un amigo o un familiar, porque pues finalmente era el abuelo de Betsabé, pues es un dolor que se multiplica mucho. Versículo 13. Sino tu hombre al parecer íntimo, mío, mi guía y mi familiar. Sí, ya. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjense, y andábamos en amistad en la casa de Dios, o sea, se iban hasta juntitos a la congre temprano y a orar. Ajá. O sea, eran inseparables. Es lo que dice aquí, ¿no? Íntimo amigo, mi guía, mi familiar. Andábamos juntos en amistad en la casa de Dios. Dulcemente comunicábamos nuestros secretos. Ya me imagino, si se levantaban 12,000 gentes contra mí, a lo mejor me matan, y Aitofel guardando información, ¿va? Versículo 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y aquí empieza una parte de esperanza, ¿va? Y el Señor me salvará. 17. Y esta fórmula la tendríamos que hacer nosotros, porque también la vemos en Daniel. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él escuchará mi voz. Y aquí hago referencia de lo que nos enseña en Génesis 1, que fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí habla de tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y Él escuchará mi voz. Entonces vamos a tomar esa fórmula, porque en la tarde yo creo que es fácil orar en la mañana y en la noche, ¿verdad? Pero en la tarde acá andamos bien afanadotes, bien. Entonces, que nos demos un ratito, cada quien en su cabeza, ¿va? Orar. Perdón, ya. 18, Clau. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescatará, me salvará la vida en la batalla que se libra contra mí. 19. Dios, quien siempre ha gobernado, le oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. No, esta parte cuando uno hace amigos para siempre, ¿va? Somos amigos, pinky promise, y hacen así. No cumplió su promesa, la rompió bien gacho, ¿va? La que sigue, el 21 creo, ¿no? No, sí, el 20, violó su pacto. 21. Envió él y no por sus manos contra los que estaban en paz con él. Dios los pactos. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Siguiente. No dejará para siempre caído Al justo. Perdón, ya me ando adelantando. Siguiente consejo. Nuestras cargas van sobre el Eterno, sobre Dios. No sobre nuestros amigos, porque nuestros amigos nos traicionan. No sobre nuestros consejeros. No, nuestras cargas deben de ir en Dios. 23.
Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y esa sería la penúltima enseñanza, que en el único que tenemos que confiar es en el Eterno, en el Dios Todopoderoso. Y aquí quiero terminar la reflexión del Salmo 55 con esto. El vino tiene un proceso de purificación muy interesante, porque cuando sacan el primer jugo, la primera exprimida, en la antigüedad el vino se dejaba reposar y todo se iba asentando hasta abajo. Luego se cambiaba el vino y se dejaban los asientos aparte y se volvía a poner en otro estanque, en otro lugar, para que siguieran cayendo o bajando las cascaritas, en fin, se vaya asentando. Ese proceso lleva varias veces el que las basuritas se vayan asentando hasta que quede un vino libre de basuritas. En cierta parte le da sentido a echar el vino nuevo en odres nuevos, porque precisamente no está tan purificado. Lo que Ahitofel no hizo en su vida, y eso es lo que también deberíamos de reflexionar, porque, bueno, ahorita digo, ¿por qué podría ser? Ahitofel nunca cambió su vino a un odre nuevo. Él permitió vivir con todo lo que cayó de basura. Nunca se purificó, nunca. Él en su corazón guardó esta venganza, desde que yo creo que hizo un pacto con David para hacer amistad, para ser su consejero, él nunca se purificó, él nunca fue cambiando de odre, no fue cambiando de vasija, al punto en que toda esa raíz de amargura se afloró a tal punto de sentirse frustrado, de quererse ahorcar. Entonces, la reflexión es que no permitamos que si tenemos algo en nuestra vida de alguien que nos ha hecho daño, porque a veces somos muy fáciles de decir que ya perdonamos a la gente, pero cuando nos toca sentarnos o ver a alguien que no nos caía muy bien de cerca, buscamos dónde alejarnos o cómo, mejor no voy a esa reunión porque sabemos que va a estar alguna persona. No dejemos que las basuritas sigan en nuestros odres. Purifiquémonos, cambiémonos y no caigamos en esto. Lo de Ahitofel es un extremo, pero a veces no vemos que todavía tenemos basuritas adentro de nuestra vida. No las vemos porque somos buenos cristianos, pero cuando nos dicen, oye, siéntate junto a alguien, no, ¿qué crees? Está bien frío ese asiento, déjame, voy para allá. Acá no pega el sol, déjame, siento allá. No, quiere decir que tenemos todavía residuos que no hemos limpiado. Y hermano Leo, antes de que termine, porque no quiero ser la última que les quiero decir algo con relación a lo que usted está diciendo, porque aquí dice que es palabra que el consejo de Ahitofel era como si Dios mismo hablara. Ajá. Y ya ve que le dice lo de las concubinas. Ajá. Entonces aquí dice en el segundo libro de Samuel 12:11, dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todos. Entonces, creo que es bueno entender que las cosas que nos pasan, Dios las permite. Y le digo porque yo he estado pensando en algo que me pasó y lo que dio ahorita, la palabra que dio, me hizo que me cayera el 20 de que realmente no es bueno tener coraje con las personas, porque, por ejemplo, como aquí pasó, fue Dios, como las cosas que Dios permitió, que ha permitido que me pasen a mi vida, Dios las permitió. Y Dios paró
cuando él decidió que había que parar. Ujú. O sea, todo está en manos de Dios. Y si yo estuviera enojada, ¿a poco me voy a enojar con Dios? Esa reflexión es buena porque otra enseñanza, la última, porque creo que ya sonaron las dos chicharritas. A veces creemos que el pecado que hacemos cuando lo hacemos a Dios es cuando robamos, mentimos, hacemos algo que decimos, no, pues este pecado fue contra Dios. Pero si yo me enojo con Eli, digo, pues yo me enojé con Eli. Y no es cierto. Es un pecado también contra Dios. Por eso la palabra dice, si vas a tu altar a llevar la ofrenda y tienes pleito con algo, deja tu ofrenda y ve y haz las paces, ponte a cuentas. Porque el pecado, o sea, yo no me estoy enojando con Iván, con usted. No, el pecado es contra Dios. Pero lo curioso que dice eso que comentas es que ese versículo dice que si Él te hizo algo, O tú a Él. Porque el pecado es igual. Que nos hagan lo que hagamos, ¿verdad? O sea, porque el chiste es que hay un coraje. Ajá. Y es con Dios, o sea, no es con ni la persona, porque eso también nos dice que a nuestros enemigos. Sí. Nos dice, ay, Y eso nos hace reflexionar de lo que está diciendo Claudia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con nuestro prójimo, porque a veces lo hacemos menos, ¿no? Al cabo me enojé con Marquito. Al ratito se contenta. Allá están viendo. Te enojaste contra Dios porque es algo que Dios permitió. Porque Él nos creó a su imagen, a su semejanza, Él nos hizo. Así es que es grave también ese pecado. Entonces limpiemos nuestros odres. Y es muy grave, hermano, porque en serio en el Nuevo Testamento te encuentras, bueno, en todos lados, en la Biblia te encuentras muchísimos lugares. Yo creo que toda la Biblia es una historia de sí, la redención, pero después de nuestro trato con nuestro prójimo. Pues es Para que... Dios es clave que estés en paz con la gente. Sí. Ay, es que habría muchas cosas que decir, pero bueno, Martita nos ayuda, porfa.